Mateo 6, 9 al 13. ¿Están listos, hermanos? Mateo 6, 9 al 13 comienza diciendo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? El pastor hace algunos días, semanas, nos está enseñando y nos ha estado insistiendo, como decíamos en la mañana, que hablemos sobre la oración, ¿verdad? Este versículo que acabamos de leer nos habla sobre la oración. Y más adelante el Señor empieza a enseñarles a orar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron. Entonces, Mateo, ¿yo me equivoqué o no? Sí me equivoqué, ¿verdad? Ajá. Era del 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El día de hoy quiero enfocarme en esta oración cuando el Señor les estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y el Señor tocó una parte muy importante en esta oración. Como ustedes saben, el Señor en esta parte de la Biblia nos da de cierta manera un modelo o una guía para orar. Y comienza santificando a Dios, es decir, adorándolo, ¿verdad? Pero también entra en una parte bien importante que me llamó la atención. Y es la parte cuando dice: perdona nuestras ofensas. ¿Sí? En otras versiones de la Biblia dice: perdona nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. ¿Por qué el Señor tocó esta parte tan importante sobre perdonar, o que nos perdone el Señor nuestros pecados? Porque el Señor se tomó el tiempo para enseñar sobre pedirle a Dios que nos perdone de nuestros pecados. Y el día de hoy me quiero enfocar en esta parte de la oración, pero en cuanto a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. La Biblia, así en general, si la leemos todo y hacemos un estudio panorámico de la Biblia, nos podemos dar cuenta que la Biblia nos enseña que debemos ser salvos, toda la humanidad, de dos cosas. Dos cosas en la Biblia se enseñan que debemos ser salvos de ello. Y una de ellas, y la primera, es el pecado. La segunda no se las voy a decir porque ese es otro tema, pero son dos cosas que la Biblia nos enseña que debemos ser salvos o salvados de.
Y esto es el pecado. Y el problema de la mayoría es que no entendemos nuestra situación o la gravedad del pecado. No nos vemos tan pecadores como lo es. No vemos la magnitud del pecado. Un predicador decía: Señor, perdóname por mi arrepentimiento tan superficial que tengo. O sea, pedía perdón a este predicador por el arrepentimiento tan superficial que él tenía, porque no entendía la gravedad del pecado. Y el día de hoy solamente voy a hablar del pecado, y lo voy a exponer tal como es y tal como la Biblia lo dice, de lo que es el pecado. Sé que este estudio o predicación, porque me estoy enseñando, ¿no?, a predicar, más que nada. Este estudio o predicación sé que va a ser de bendición y nos va a abrir los ojos de lo que es el pecado a cada uno de los que estamos aquí. En 2 de Samuel 24:10 se menciona que David hizo un censo, ¿sí?, así como lo hace el INEGI, que es un censo, contar a las personas que hay en cada lugar, cuántos niños, cuántos adultos. Y David hizo un censo que no se le mandó a hacer. Dios le dijo que no lo hiciera, no lo ordenó Dios. Entonces David se le ocurrió hacer el censo. Y lo hizo. Y Dios trajo castigo sobre David y sobre el pueblo. Ahora, ¿por qué era tan grave hacer un censo para David? Porque en el censo David se iba a dar cuenta cuántas personas tenía, cuántos soldados tenía, e iba a poner su confianza en un número y no en Dios. Entonces Dios se enojó. Y en 2 de Samuel 24:10 David hizo una oración y le pidió a Dios que perdón primeramente por su pecado, porque Dios, cuando se enoja, es terrible. El infierno es la expresión del enojo de Dios. Entonces David oró para que su pecado fuera quitado y le pidió a Dios que quitara su maldad de él. Si se fijan, David no pidió que se remediara de cierta manera la consecuencia del pecado, más bien pidió que Dios quitara su maldad de él. A veces esto nos enseña que a veces nos lamentamos más por la consecuencia del pecado que por el pecado mismo. Rogamos y pedimos a Dios que nos perdone, pero porque ya nos pasó algo por consecuencia de nuestro pecado, y no anhelamos que Dios nos limpie de nuestro pecado, más bien que remedie las cosas, no tanto que nos limpie. Pero sé que después de esta enseñanza le vamos a pedir a Dios que nos limpie, porque David le pidió que quitara su maldad de él. Entonces ahora vamos a pasar la naturaleza del pecado. El pecado de cierta manera es interna, no es externa, o sea, es algo que traemos dentro. No es algo que viene de afuera, sino que lo traemos dentro como personas. Los pecados o el pecado no se puede comparar con otros males. Todos los males de cierta manera son temporales. Todos los males son temporales, pero el pecado tiene una naturaleza eterna. Los demás males no son el objetivo del enojo de Dios ni de la ira de Dios, pero el pecado es el objetivo.
del enojo y de la ira de Dios. Uno puede estar enfermo, uno puede estar sucio, uno puede estar en una mala situación económica, pero ese no es el objetivo del enojo de Dios. El enojo de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque va directamente en contra de Dios. A veces Dios usa los ciertos males para llevarnos a Él, pero no son el objetivo de su enojo. Un ejemplo en Juan 9. Cuando vamos a la escritura en Juan 9, ¿qué vemos? Que iba caminando con sus discípulos el Señor y alguien le pregunta sobre un ciego de nacimiento. Le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor dijo: no es que haya pecado él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en resumen, cualquier mal que tengamos, nos estemos pasando, no es el objetivo de la ira de Dios o el enojo de Dios. El pecado sí lo es. En resumen a todo lo que estoy diciendo. Los otros males se pueden curar con algún remedio, pero el pecado no tiene remedio. O alguien que mencione algún remedio, nada más no digan que Jesús o Dios. Alguien que mencione un remedio para el pecado. El pecado no tiene remedio. Nos damos cuenta de la gravedad del pecado. Para una enfermedad habrá remedio. Hay algunas enfermedades que no tienen cura. ¿Por qué? Porque Dios no le ha placido revelar la cura. Porque todas las curas que tenemos son bondades de Dios. Se le llama bondad general de Dios. Esta cura para las enfermedades, esta felicidad espontánea es pura bondad general de Dios. Entonces el pecado no tiene cura. El pecado es la causa del infierno también. El pecado es la causa del infierno. El pecado causó la creación del infierno. Nos damos una idea de la gravedad del pecado. Por algo el Señor nos dijo que oremos pidiéndole perdón al Padre. Porque el pecado es grave, es gravísimo, y todavía no entro a cómo la Biblia lo llama al pecado y a los pecadores. Un puritano dijo: ¿por qué la gente tiene miedo morir en sus pecados? ¿Por qué la gente tiene miedo morir en sus pecados, pero no tiene miedo vivir en ellos? ¿Por qué la gente tiene miedo morir en sus pecados, pero no tiene miedo vivir en ellos? ¿Por qué será, hermanos, que nos da tanto miedo morir en el pecado o en nuestros pecados, pero no vivir en ellos? Como sabemos, el
el apóstol Pablo, él pasó por muchas dificultades, asaltos, porque él lo asaltaron cuando iba a predicar, le quitaron todo y lo dejaron casi muerto. Tribulaciones en el barco que iba una vez casi se hundía. Pasó enfermedades, porque la Biblia dice que estaba enfermo, que no estaba bueno de salud. En las películas hemos visto a Pablo así quizás, ¿no?, como un hombre fuerte, pero la Biblia lo enseña como un hombre enfermo. Y todas estas cosas no le molestaron a Pablo tanto como el pecado, su pecado de él mismo. Daniel prefirió ser encerrado con los leones que el mismo pecado. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. ¿Se acuerdan de este hombre que estaba colgado con Jesús y no podía mover sus manos ni sus pies? Lo único que podía mover era su lengua, y la usó hasta el último momento para blasfemar a Cristo, porque esa es la naturaleza del hombre. ¿Alguien me ayuda? Bueno, todos vamos a 1 de Juan 3:8. ¿Cómo lo llama Juan al pecado? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que practica pecado, ¿de quién es? Según Primera de Juan 3:8, del diablo, viene del diablo. Va en contra de Cristo, de su obra. El pecado fue la causa por la que la imagen que tenemos de Dios se distorsionara. Hasta el día de hoy nos cuesta a las iglesias, cualquier denominación, tener una imagen plena de Dios y lo que Él es en su plenitud. Nos cuesta, y a veces lo hacemos a nuestra manera o a la que nos enseñan. Distorsionamos la imagen de Dios, distorsionamos sus gustos, distorsionamos su carácter, distorsionamos también su amor. El amor de Dios lo distorsionamos y le llamamos amor a otras cosas que no son amor. Generalizamos cosas que no son generales. Por ejemplo, Dios a lo largo de la Biblia trata a las personas de diferente manera. Dios no trata igual a todos. Imagínense que Dios tratara de la misma manera a todas las personas. Algunos no iban a entender. El Señor no trató igual a Isaías como trató a Jonás. Obviamente no. Con Jonás no llegó como un caballero y le dijo: abre mi puerta. No. Lo obligó. A Pablo no lo llamó como lo llamó a Natanael.
Se fija en el llamado y el trato que tiene Dios con las personas. Y gracias a Dios, gracias a Dios. A Pablo lo dejó ciego. En pocas palabras, hermano, lo humilló. Y lo dejó un tiempo solo. Y a Natanael, ¿cómo le dijo? Lo halagó a Natanael, si no me equivoco, ¿no? He aquí un verdadero israelita. Y todos aquí llegamos de diferente manera. Entonces el pecado es la causa. Por el pecado las mujeres tienen dolores de parto. Por el pecado los matrimonios tienen problemas. Por el pecado la gente se pelea. Entonces, si no fuera por el pecado, no habría muerte, no habría enfermedades, no habría contaminación, no habría distorsión de la belleza, no habría dolor, no hubiera esos dolores del alma, divorcios, pleitos, no hubiera nada de eso. Si no hubiera pecado, hubiera un compañerismo con Dios, dulce y quebrantado. El pecado es peor que el diablo. El pecado es peor que el diablo. El diablo es la causa del pecado. Por el pecado surgió el diablo. El pecado hizo a Lucifer Satanás. Lucifer era un ángel hermoso, el más hermoso. Y por el pecado se ha vuelto la criatura más odiosa. O díganme, ¿quién le llama a su hijo Lucifer? Cuando alguien va a tener un bebé, ¿quién dice? Le voy a poner Lucifer. O le voy a poner Satanás. ¿Por qué? Porque es una persona odiosa. No se ama ni él mismo. El pecado hace que nos odiemos a nosotros mismos también. Entonces Satanás es el producto del pecado. Nos damos cuenta de la gravedad del pecado. El día de hoy yo no voy a hablar qué es pecado y qué no es pecado. Esto tenemos que descubrirlo a través de las Escrituras día a día. Y aparte no estamos en el mismo contexto, ¿no? Pero el pecado fue producto. El diablo es producto del pecado. ¿Por qué es peor el pecado que Satanás? Si vamos a primera de Timoteo 1:19. Primera de Timoteo 1:19. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo fuerte? Nada más vamos a esperar a que lo encuentren. Primera de Timoteo 1:19. Fuerte. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Sí, hasta ahí. Perdón, es el 20, me equivoqué. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué es más grave el pecado que un Satanás? Pablo en esta parte de la Biblia dice que entregó a dos hombres a Satanás para que le enseñara a no blasfemar.
Si se fijan, el pecado es más grave que Satanás mismo. ¿Por qué? Porque de cierta manera Pablo los estaba entregando a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero si Dios nos entrega a nuestros pecados, es el fin de nosotros. Y eso lo dice en 1 Romanos 1:26. Perdón, Romanos, no sé por qué le puse 1 Romanos. Si nadie se rió, hermanos, es porque estamos equivocados. Romanos 1:26. Vamos a hacer una comparación de cuando Pablo entregó a Satanás a algunos hermanos o personas para que aprendieran a no blasfemar. Pero cuando Dios te entrega tu pecado, es el fin. Romanos 1:26. Por eso Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, es decir, la homosexualidad, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos. Y nos vamos a ir hasta el 28. Al último del 28 dice: los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Ahí viene el resultado de cuando Dios te entrega a tu pecado. Atestados o llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso nos pasa cuando Dios nos entrega nuestro pecado. Entonces viene la pregunta, hermanos, y yo la lanzo a todos: ¿por qué le tenemos más miedo a Satanás que al pecado? ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser poseídos por un demonio, pero no a ser poseídos por el pecado? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos miedo a que seamos poseídos por un demonio, pero no nos da miedo ser poseídos por el pecado, o estar llenos de pecado, o creer que Dios tolera el pecado? El pecado enceguece al hombre, lo mata, lo esclaviza, lo condena, lo hace mendigo, le quita sus bondades, poquitas bondades que tenga se las quita, y convierte al hombre en un animal. Ahora sí, llevamos al centro de lo que dice la Biblia del pecado y de los pecadores. ¿Cómo los llama la Biblia? Vamos a Salmos 51.